Buenos días, alumnos de segundo de secundaria. Como recordarán, la semana o el mes pasado hicimos la unidad 2. Me equivoqué y no he hecho la 1. Entonces, hoy vamos a hacer la 1, que es palabras en blanco y negro, con los temas de boca en boca y hay más evangelios. Pero antes, empecemos pasando el Padre Nuestro para que nos vaya bien en todo lo que hagamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos qué es lo que nos trae esta unidad 1. En esta unidad desarrollaremos la revelación oral, la tradición de la Iglesia y los evangelios. Veamos también la Iglesia nos enseña las verdaderas revelaciones que son necesarias para la comprensión, custodia y defensa de la misma revelación. Conoceremos que las fuentes de esta son las Sagradas Escrituras y la tradición. La Sagrada Tradición es el conjunto de verdaderas revelaciones que miran a la fe y a sus costumbres que no se contienen en la Sagrada Escritura, sino que las transmite Dios a su Iglesia de forma oral. De boca en boca. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesús. Para lograr esto es preciso que Jesús sea anunciado a los hombres de todos los pueblos y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Jesús envió a los apóstoles para predicar a los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y norma de conducta. La transmisión del Evangelio se realizó de dos maneras. A. Oralmente, los apóstoles, con su predicación y sus ejemplos, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Jesús y lo que el Espíritu Santo les enseñó. B. Por escrito. Los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Veamos las citas bíblicas de Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 a 22. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le hablo, el tal profeta, no tengas temor de él. De mano con la tradición. Más de 2000 años han pasado desde que los profetas anunciaran a Jesús. La Iglesia, con ese mismo fervor y alegría, lo sigue haciendo y conservar hasta la actualidad. La esencia del mensaje salvífico de Dios, la Iglesia, que tiene por encargo custodiar la palabra de Dios, la interpreta a la luz de su magisterio y de la tradición que viene de generación en generación, de boca en boca, y conservan el fiel mensaje de Dios. Es importante entender que la revelación tiene como fuentes esenciales de apoyo las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. De las Sagradas Escrituras solo diremos que fueron escritas por razones u objetivos particulares, como por ejemplo Mateo, para dejar un recuerdo a los hebreos antes de partir a otras tierras a evangelizar; Marcos, para predicar a los romanos no creyentes; Lucas, para dejarnos la predicación de Pablo y para corregir errores de algunos autores mal informados; y Juan, para combatir la primera herejía, etc. Pero la tradición es más importante aún. Ella guarda las costumbres, celebraciones y, sobre todo, verdades que no están contenidas en las Sagradas Escrituras y que se han ido transmitiendo de generación en generación. Cabe destacar el cuidado y protección con que se ha llevado esta tradición, que se ha mantenido a través de los años sin alteración. Hay más evangelios. Los evangelios apócrifos son los que la Iglesia no aceptó como auténtica tradición apostólica. No pertenecen al canon bíblico
y no llegaron a ser reconocidos por la Iglesia Universal. Los evangelios apócrifos, a diferencia de los 4 evangelios canónicos que narran lo que los apóstoles vieron y oyeron, son relatos de carácter legendario y fantasioso. Además, narran detenidamente lo concerniente a aquellos momentos que en los evangelios canónicos no se cuentan o se exponen de manera sucinta. Por ejemplo, el evangelio del pseudo Tomás narra los milagros que hacía Jesús de niño. No hay otro evangelio, según nos dice en Gálatas 1, versículos del 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamo por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. A la confusión dile no. Advertencia de San Pablo. Y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de ellos. Eso lo vemos en Hechos capítulo 20, versículos del 17 al 30. El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. El depósito sagrado de la fe, contenido en la sagrada tradición y en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de iglesia fiel a dicho depósito. Todo el pueblo santo, unido a sus pastores, persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordancia entre pastores y fieles en conservar